En ROV Radio Cataluña España queremos invitarte a que descubras todo lo que tenemos preparado para ti. Te ofrecemos una programación única que se adapta a tus gustos y necesidades. Nos gusta ser la alternativa radiofónica que estabas buscando. Con música, cultura, noticias y mucho más, cada día será una nueva experiencia. ¿ROV Radio Cataluña España será tu alternativa? Sin duda, no te quedes fuera y únete a nuestra gran familia. Sintoniza con nosotros y vive la magia de la radio como nunca antes. Te esperamos. El médico de atención primaria es el primer punto de contacto del paciente con el sistema de salud. Atiende personas de todas las edades y trata una amplia gama de enfermedades y condiciones. Es por eso que en ROV Radio Cataluña España queremos abrir el consultorio de medicina familiar para todos vosotros, y qué mejor que tener con nosotros a toda una profesional de la medicina familiar. La doctora Judith Serra nos acompañará a lo largo de esta temporada para hablarnos de muchos temas relacionados con la salud. Entre Médico y Familias, un programa donde la doctora Judith Serra preservará tu salud. Entre Médico y Familias, un programa de ROV Radio Cataluña España. En la sintonía de Radio Lema Alzaré, la voz de Judith trae el amanecer con cada... Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Me alegro. Salud es el mejor reflejo. Pues ya estamos aquí de nuevo, ¿eh? Cuando estamos a día 19 de enero de este 2026, comenzamos un nuevo día cargado de agua, porque llevamos ya varios días con mucha agua, pero que bienvenida sea, que oye, tenemos ya nuestro pantano, nuestro embalse, lo tenemos al 85% de su capacidad, que ya estaba bien que por una vez en no sé cuántos años lo veamos así de llenito, Historias de vida que sí. Bueno, pues esto es ROV Radio Cataluña España, directamente desde el corazón de Cataluña, la City, la ciudad de Balsareny, con este programa que ya conocéis, Entre Médico y Familias. Hoy la doctora Judith Serra nos trae un tema de lo más interesante, y es que vamos a hablar del dolor abdominal, Así que mucha atención, porque os tenemos que decir que para los más distraídos como yo, que a veces no me entero de nada, pues el dolor abdominal es una molestia común en la zona del vientre, con causas que van desde gases, indigestión o estrés hasta problemas más serios como infecciones o apendicitis, pudiendo ser agudo, breve o crónico persistente. Así que todo esto y mucho más a partir de ahora en Entre Médico y Familias. Bueno, Judith, no sé cómo estarás tú en tu zona de residencia, pero por aquí estamos pasados por agua, y ya nos estamos arrugando, un poquito. Buenos días, Santi. Buenos días, Pues ¿qué sí, tal? ¿Cómo aquí estás? estamos igual. Ha llovido todo el fin de semana y por lo que veo sigue lloviendo y no hay intención de parar, creo. Pero No, bueno, ya no. está bien también, Sí, sí. Oye, como y no es por decías. nada, pero ahí arriba en el Pirineo está cayendo unas nevadas increíbles, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, también tenemos que daros una mala noticia y nos sumamos un poco pues al accidente que ha habido en la zona de Córdoba, con ese descarrilamiento de dos trenes, que bueno, pues lamentablemente hay ya más de 20 personas que han fallecido, y creo que también hay 15 personas en estado muy grave, aparte de los heridos, ¿eh? Esperemos que algún día todo este tema de Renfe, Adif y todo esto
se llega a solucionar porque dinero hay, solo hay que saber invertirlo y vayamos para hacer las cosas bien y que no tenga que pasar estas cosas, que luego es cuando todo el mundo corre, y Sí. tiene que pasar algo muy grave para poner soluciones a estas malas gestiones, Bueno, dicho esto, Judith, hoy tenemos un tema muy interesante y es el dolor abdominal. ¿Quién no tiene dolor Sí. abdominal, Judith? El dolor abdominal en sí es un mundo y es verdad que ahora se están haciendo muchos más estudios que antes con el tema de la microbiota, ¿no? Que seguramente a mucha gente le suena todo esto. Pero yo he enfocado este programa para hacerlo de una forma muy básica y primero explicaremos un poquito, según el lugar donde nos duele, qué es lo que sospechamos como médicos. Luego explicaré también un poquito cuáles son las pruebas más habituales que pedimos para saber cuál es el motivo de este dolor abdominal y ya al final hablaremos sobre todo de qué es lo que tenemos que comer para que no nos duela la barriga. Porque sé que cuando lleguemos al final dirás, ostras, Judith, pero nos estás explicando cosas muy básicas de alimentación. Pero es que, bueno, desgraciadamente hemos perdido un poco el norte con lo que comemos y y lo que consideramos que es saludable. Nuestras abuelas lo tenían muy claro, pero bueno, se ha ido deteriorando un poco lo que se considera una dieta equilibrada y haremos un repasillo de esto. Oye, Luego, si más por adelante... cierto, Judith, tú eres Dime. una persona joven y me choca escuchar que digas eso, de que hemos perdido un poco el norte con la cocina, esa cocina mediterránea que siempre Exacto. nos ha enarbolado esa bandera, en el mundo culinario, en el mundo de la cocina, ¿realmente crees que estamos comiendo mal? ¿Es verdad eso de que estamos copiando un poco la cultura americana, que comemos a base no sé, fritos y otras historias? Vamos a algo fácil. Yo creo que más que la cultura americana es esta cultura de la rapidez y hacer, no sé, lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? Pues un buen guiso, algo más en el horno, ¿no? Que requiere tiempo. Esto ahora con nuestra sociedad, que vamos tan rápido con todo, es que no cabe. No cabe estarte una hora y media en la cocina para cocinar según qué, ¿no? Y luego, ¿qué es lo rápido? Muchas veces, pues o precocinado, o congelados, ir a comer fuera, ¿no? Y perdemos un poco esta esencia de la comida que hacemos en casa. Y nosotros que vivimos aquí en Cataluña y en el área mediterránea, lo tenemos muy fácil porque nuestra cultura es la, como decías, la dieta mediterránea que se comparte en Grecia, en Italia, pero acá, por ejemplo, las zonas del norte de Europa es otro tipo de comida que no está mal tampoco, pero que también requiere el tiempo de hacerlo bien, ¿no? Como a goulash, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, es vaca, básicamente, ¿no? Bien cocidita con sus patatitas y estas cosas. Ujú. Y también, no sé si nos vamos más a Centroamérica o América, ellos también tienen unos tipos de comida que requieren tiempo y que también son saludables. Pero como siempre, yo creo que en otros programas ya lo hemos hablado, la sociedad de hoy en día es todo rápido, ahora ya. Y la comida y comer no es una cosa de ir rápido, es una cosa de hacer poco a poco y disfrutarlo también, ¿no? Y Mira, muchas veces de estas tonterías tenemos dolores de barriga. os presento a nuestra Arguiñano, ¿eh? Uy, no, no, yo no cocino fatal, ¿eh? Sí. Sí, Bueno, sí, yo bueno, pues. necesito ayuda. Oye, pues la verdad es que cocinar es toda una pasión, ¿eh? A mí me encanta, cocinar. Y bueno, pues realmente... yo te quiero hacer una pregunta y luego ya, si quieres, empezamos con el tema Sí. a profundizar. Normalmente, cuando comemos legumbres, hay personas que les genera muchos gases y tienden a pensar que están enfermos porque les genera muchos gases. ¿Realmente es así? O es un problema
no sé, de que el duodeno, no sé, el mecanismo cómo funciona, ¿eh? Pero tú que eres aquí la que está más preparada, cuéntanos un poquito, porque sí que es verdad que hay mucha gente que cuando empiezan a evacuar los aires dicen, jolín, es que yo no puedo comer legumbres, cada vez que como lentejas, cada vez que como garbanzos, cada vez que como judías, pues me pasa lo que me pasa, ¿no? Y dejan de comer por eso, ¿eh? Sí, bueno, es que hay alimentos que a la hora de digerirlos, bueno, cuestan un poco más o un poco menos. Las legumbres en sí hacen gases. Las ensaladas o todo lo que es la verdura cruda también cuesta más de digerir y hay veces que también pueden producir gases o digestiones más lentas. La lechuga Pero es claro, una de esto ellas, es, ¿verdad? La sí, lechuga. lechuga, bueno, el tomate crudo en sí, o sea, todo lo que es crudo, crudo, esto cuesta más de digerir. Porque lo que hacemos cuando cocinamos es hacer que la proteína cambie su formato, para decirlo así, de forma fácil, y así con las digestiones son más fáciles de hacer. ¿No? Y bueno, la proteína o las distintas moléculas que tenemos en los distintos alimentos, hidratos de carbono, todo esto. Pero claro, cuando lo comemos crudo, todo este proceso lo tiene que hacer con un poco más de delicadeza nuestro, bueno, tubo digestivo. Y luego, claro, esto produce cambios. Las pastas, por ejemplo, el arroz, también hincha aún un poco más, porque la digestión es un poco más pesada, cuesta un poquito más de digerir. Pero Bien. no es que con esto, ¿no? Yo tengo intolerancia a las legumbres, no, es simplemente que las legumbres cuestan un poquito más, puede ser que con tus tipos de microbiota que tengas, pues te cueste más todavía y tengas más gases y más dolor abdominal y por lo tanto estas personas seguramente no pueden comer un plato de legumbres solo, a lo mejor lo tienen que hacer combinado y reducir la cantidad de legumbre, ¿no? Por ejemplo, el arroz con las lentejas, ¿no? Si tú te duele mucho la barriga con las lentejas, pues en tu arroz con lentejas tendrás que haber más arroz que lentejas. Es un poco adaptarlo a tu forma de digestión, es conocerse también un poco. Y Bien. también saber que lo que nos sienta bien a los 20 años es muy probable que a los 40 pues no sienta tan bien, porque esto es parte de la evolución de estar vivos. Y esto pasa. Ajá. Oye, una cosa, y cuando ya se cumplen los 60 ya te empiezas a volver un poco un bicho raro, ¿no? Porque de, de comer mucho pasas a comer poco, ¿no? Y dices, ¿qué, Sí. qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque ya no Mm. comes aquello. Pero sí que es verdad que lo poco que comes te hace mantener una línea así como un poco redondita, ¿eh? Cuesta más de... Es algo que un día tendríamos que hablar también, ¿eh? Porque Sí, hay mucha gente que les el- preocupa, ¿eh? Cuando llegan a esa edad y que, bueno, pues ven que se vuelven como yo, ¿no? Así como un jarroncito, ¿eh? Realmente personas que lo están viviendo, pues se sienten muy preocupados, ¿no? Y deberíamos hablarlo. Supongo que también tiene que ver mucho con toda la parte intestinal y de con tracto digestivo, ¿no? esto de los años que nos hinchamos un poquito más, ¿quieres Sí, decir? sí, sí, sí. Es del metabolismo en sí. O sea, cuando nosotros somos jóvenes y estamos literalmente en edad de tener hijos, esto en las mujeres lo vemos muy claro, ¿no? Porque es desde que tenemos la menstruación hasta que llegamos a la menopausa, ¿no? Pero a los hombres también nos pasa de otra manera, pero vosotros tenéis una edad en que vuestro cuerpo está preparado para procrear, ¿no? Cuando nosotros estamos en esta etapa de nuestra vida, nuestro metabolismo es más rápido, porque ahora lo que voy a decir es un poco triste, pero realmente nosotros como seres humanos, puros y duros, hablando de algo muy básico, estamos hechos para nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Vale? Dicho muy básico, pero es así, a nivel biológico puro y duro, ¿no? Cuando estamos en esta etapa de procrear, ¿no? De reproducirnos, nuestro metabolismo va rápido porque lo que quiere es pim pam, hacer niños, hacer niños. Pero cuando ya termina esta etapa, nuestro metabolismo se frena porque ya no tenemos que hacer niños.
representa, porque ahora vivimos muchos años, pero es que antes a los 40, 50 ya nos íbamos a otro barrio. Sí, Luego, sí, claro, no veíamos gente a los 40 años que estaban con obesos o con sobrepeso, o de 50 tampoco, pero claro, ahora llegamos a los 60, a los 70, a los 80. Son muchos años que nuestro metabolismo ya está mucho más lento. Claro, luego la eterna pregunta que mucha gente nos hace es, ostras, ahora tengo lo que decías tú, 60, 70 años. ¿Cómo exactamente lo mismo? Porque tengo una dieta como muy regular y ahora me estoy engordando. Claro, tu metabolismo es más lento, por lo tanto, le cuesta más quemar y aquí lo que tenemos que compensar es con ejercicio físico. Ir a caminar, o correr si te gusta, nadar, si te gustan más las actividades en grupo, pues yo qué sé, ir a bailar o ir a clases en un centro municipal o en un gimnasio. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es quemar más. Lo que antes hacía nuestro cuerpo solo, ahora lo tenemos que ayudar un poquito. bien. Oye, es interesante, ¿eh? Mm. Lo del ejercicio, muchas personas dicen, "Ja, ir a andar por el pueblo no sé, caminar por una calle, que hoy te va a hacer perder peso, ¿no? Oye, pues la verdad es que aparte de hacer perder peso, también es verdad que tus músculos te lo agradecen, ¿eh? Toda, Claro, tu toda, cuerpo. toda la parte muscular, ¿eh? Porque si no te vas atrofiando y te quedas hecho un Sí, ñapo, ¿eh? No sé si está bien dicho en castellano lo de ñapo, pero bueno, eh, más o menos, ¿eh? Bueno, a ver, Judith, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede causar eh, ese dolor abdominal? Vamos a empezar por el sí, tema. sí. Nosotros, el abdomen en sí es muy grande. Es una parte de nuestro cuerpo que no es un codo o es un ojo, sino que es todo el abdomen. Y dentro de nuestro abdomen tenemos muchos órganos. Tenemos pues el hígado, el bazo, nuestro estómago, todo el intestino delgado y el intestino grueso. Luego también hay vasos sanguíneos, la musculatura, hay muchas cosas. Luego, claro, seguro que si alguien que nos esté escuchando ha ido al médico a decir que tengo dolor abdominal, son estas patologías que nosotros como médicos hacemos muchas preguntas. ¿Qué preguntamos siempre? ¿Dónde está este dolor? Si el dolor siempre está en el mismo sitio, si se mueve, qué intensidad tiene, si es muy intenso, si siempre es muy intenso o luego disminuye y luego vuelve a ser muy intenso. ¿Cuánto tiempo hace que tienes dolor abdominal? Porque a lo mejor hace un día y estás con una gastroenteritis, o hace a lo mejor 3 meses y tenemos algo más crónico. También es muy importante preguntar a la clínica que acompaña este dolor. ¿Es solo dolor o es un dolor que viene con vómitos o con diarreas o con fiebre o con heces que de pronto hay sangre o hay moco? Y también otra pregunta que es muy importante es la relación que tiene con las comidas. Si es un dolor que aparece antes de las comidas o después de las comidas. Y también saber si mejora antes de comer o después de comer, ¿no? Un poquito, es una patología que hacemos muchas, muchas, muchas preguntas. Una de las, bueno, de las preguntas que nos da más información realmente es ¿dónde está este dolor? Porque a veces decimos, es que me duele toda la barriga. No. Muchas veces duele más una zona de la barriga, único que luego se va como moviendo, ¿no? O se esparce por toda la barriga. Pero suele muchas veces empezar en un sitio y luego de allí puede que se mueva o puede que no. A veces, cuando esto no queda muy claro de la localización del dolor, nos ayuda mucho la exploración. Hacer un diagnóstico de un dolor de barriga sin tocar la barriga es un error y es muy probable que no lo hagamos bien, porque tocar las barrigas es un arte, es una cosa que cuando empezamos a estudiar medicina, am, hacen falta horas para que las manos se nos acostumbren a tocar barrigas y tocar barrigas nos da mucha, mucha, mucha información. Luego, para hacerlo un poco más fácil y más orientativo para todos, os contaré un poco cómo nosotros miramos las barrigas. Os tenéis que imaginar que la barriga la cortamos en secciones.
tenemos la sección central, que es donde tenemos el ombligo, y a partir de aquí, pues tenemos la parte de arriba del ombligo, la parte de abajo del ombligo, la de derecha, la de la izquierda, y luego tenemos las diagonales, ¿no? Esto nos va muy bien cuando tocamos las barrigas porque sabemos en cada punto qué tenemos y qué puede ser lo que esté provocando el dolor. Por ejemplo, vamos con las patologías más fáciles o que es más frecuente que las tengamos o que las hayamos sufrido o que sepamos de alguien que las ha tenido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando decimos que tenemos ardor de estómago, ¿no? O que parece que la comida nos sube, donde nosotros cuando palpamos las barrigas notamos que la persona dice aquí me duele más, es justo en la boca del estómago. Esta es muy fácil, ¿no? Porque es la típica patología que la gente dice, no, a mí me duele aquí, ¿no? Y mucha gente ya lo dice, esto es el estómago, a mí me duele el estómago, la boca del estómago, ¿no? Y esta es muy fácil. Si estamos aquí arriba de la boca del estómago y nos vamos a nuestra derecha, aquí lo que tenemos es el hígado, ¿vale? ¿Y qué es lo que palpamos aquí en la parte más derecha? Justo debajo de las costillas, ¿eh? En la zona derecha, aquí para ir bien no tenemos que palpar nada, ni tiene que doler, porque el hígado o la vesícula biliar, cuando está sana, no duele. Pero a veces hay personas que relacionan que el dolor de estómago les aparece sobre todo cuando comen mucho. Cuando hacen una buena comida, ahora por Navidad, por ejemplo, es la típica patología que a veces la gente viene después de Navidad o después de fin de año, que es un dolor que puede empezar en la boca del estómago, pero que empieza a hacerse muy intenso en la parte más derecha. Y cuando esto nos pasa muchas veces es porque tenemos piedras en la vesícula. No sé si tú, Santi, has conocido o has tenido piedras en la vesícula. Yo no, gracias a Dios no, no he tenido que pasarlo. Pero mi padre, por ejemplo, era un gran candidato, ¿eh? A tener piedras Pues, de riñón y de vesícula también, sí. y se pasa muy mal. Fatal, fatal. Fatal. Es un dolor que cuando aparece dices, ostras, no sé qué me pasa, me duele mucho, pero cuando tocamos la barriga es de estos que a lo mejor te pegan un guantazo, ¿eh? Porque cuando tocas esta zona, la gente es en plan, ni se te ocurra tocarme más aquí. Y cuando tenemos esto, bueno, ya casi podemos diagnosticar con un 90% de posibilidades que tenemos una piedra en la vesícula. Y esta es un tipo de dolor muy intenso que va y viene, que de pronto me duele mucho, de pronto ahora parece que no tanto, pero de pronto me vuelve a doler mucho, 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 que se acompaña de náuseas y vómitos y suele estar muy relacionado después de una comida muy importante o con las salsas, con cosas muy grasientas también lo encontramos. O sea, que gente que ha comido algo muy grasiento, ¿eh? Y que luego le cuesta más digerirlo y si hay una piedra, pues ahí nos da la cara, ¿vale? Yo recuerdo de mi esposa, pues que un día Mm. hicimos un viaje hacia Lourdes y bueno, pues a mitad de camino, nos encontramos que sobre la zona de Bielsa, bueno, pues empezó a encontrarse muy mal, se puso de un blanco que parecía bueno, pues que tenía que morirse. Me asusté muchísimo porque encima pues se quejaba de mucho dolor y no sabíamos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, lo más importante es que nos encontramos en una zona de montaña donde no había ni un hospital, donde no había ni un centro médico y decía, bueno, por Dios, ¿y qué puedo hacer yo? Y ella me decía, no, no, continuemos el camino. Y digo, pero es que así no podemos seguir. Casi sale más a cuenta volver para atrás, pero claro, estábamos circulando por una carretera muy mala y bueno, al final pues decidimos seguir para adelante y entrar en territorio francés y como mucho pues ir a Mm. un hospital en Francia, ¿no? Y mira tú por dónde pues fue a llegar a la zona de Lourdes y se le pasó el dolor. Y nos quedamos así un poco a rayas, ¿no? Algo muy Sí, curioso, ¿no? Luego estuvo un tiempo que no tenía ese dolor. Luego volvía el dolor, depende de qué días, ¿no? Y al final sí, acabaron como para extirparle la vesícula, ¿eh? O sea que, sí, sí. cuidado. Mm. Por Luego, si te cierto, parece,
Sí, Hablamos sí. de otro gran tema que son las apendicitis, Ah, ¿no? Que a veces sí. mucha gente dice, ay, me duele la barriga y a lo Sí, mejor sí. tengo una apendicitis. El apéndice es una parte del intestino grueso, es la parte, bueno, como final de una de las puntitas del intestino grueso, que antes, cuando nosotros éramos neandertales, servía para poder digerir mejor todo lo que eran las plantas crudas que nos comíamos. ¿No? Porque cuando éramos recolectores comíamos plantas crudas, ¿no? Luego el apéndice justo estaba hecho para ayudar a este tipo de digestión. Pero con el paso de los años que empezamos a cocinar los alimentos, el apéndice cada vez era más inútil realmente. Y luego se ha quedado como una cosita muy pequeña del final del colon que ahora a día de hoy no sirve absolutamente para nada, solo para que se infecte y que te tengan que operar para quitártelo. O sea, realmente ahora mismo el apéndice es algo que seguramente de aquí muchos años nuestros futuros seres humanos ya no tendrán, porque no sirve absolutamente para nada. Bueno, a nivel intestinal, ¿eh? O sea, a nivel de la digestión hablo. Ajá. Luego, el apéndice se sitúa, volvemos un poquito a lo que decíamos antes, ¿eh? Nos vemos el ombligo, si nos tocamos el ombligo, si bajamos debajo del ombligo, esto que nos tocamos ya es todo lo que es la bufeta urinaria, y si vamos a la derecha, aquí tenemos el apéndice, a la zona más derecha. ¿Cómo se ilicia un dolor de apendicitis? O sea, el dolor de apendicitis clásico que nos explican es que el dolor es lo que llamamos fosa ilíaca derecha. Pero realmente una apendicitis a veces empieza de una forma más rara. Empieza con un dolor en la parte alta del estómago que luego va bajando hacia el ombligo y luego va bajando hacia la fosa ilíaca derecha. Y se acompaña de náuseas, de vómitos, puede que de diarreas y de fiebre. Único que tener el cuadro clásico de que una persona te viene y te explica todo esto, me dolía aquí arriba, me ha ido bajando, tengo náuseas, vómitos, diarreas y fiebre, como seguramente ya sabréis por lo que he dicho en otros programas, no es lo más frecuente. Muchas veces lo que tenemos es que hay un dolor abdominal que a veces se acompaña de fiebre o no, a veces se acompaña de náuseas o vómitos o no, pero cuando tocamos la barriga, por eso os decía que es muy importante tocar las barrigas, tenemos un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, en esta parte derecha y más baja de nuestro abdomen. Luego tenemos unas test, ¿no? Decimos, ¿no? El Bloomberg, el Robson, ¿no? Que son unas formas que tenemos de tocar la barriga como unas señales que si salen positivo nos da todavía más credibilidad o más certeza de que estamos delante de una apendicitis. Y las apendicitis, estas sí que se operan todas. O sea, en Ajá. general, cuando estamos en un momento agudo se tiene que entrar a quirófano y quitarlo. Bien. Yo, Mm. la apendicitis me la tuvieron que extraer. Y bueno, fue un caso muy curioso. Yo es que soy bastante rarito, ¿eh? Y recuerdo que era niño, ¿eh? Tenía 11, 12 años. Entonces no existía ni el famoso hospital que tenemos ahora en Manresa, ¿eh? Solo estaba el Hospital de Sant Andreu, la Clínica San José y ya está, ¿eh? Y lo que era San Joan de Déu, que era solo para niños. Y bueno, pues resulta que me llevaron a la clínica San Josep, ¿eh? Y todos los médicos buscando qué es lo que estaba pasando, porque nadie coincidía en qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Yo me quejaba de mucho dolor en la barriga y se me puso la barriga muy hinchada y no encontraban el qué. Y cada vez que me palpaban en la zona de donde está el apéndice, pues no, yo no me quejaba. Pero cuando me tocaban en la boca del estómago, luego sí que me quejaba. Al final optaron por hacer una radiografía, ¿no? Y resulta que el intestino grueso se había encogido y se había montado encima del estómago. De ahí viene que no Mm. veían el problema, ¿no? Fue uno de esos casos que dijeron que era único, ¿no? Y que, bueno, pues quedó ahí en la historia. O sea que mm, no os aconsejo que paséis la apendicitis, ¿eh? Por Dios, duele muchísimo también. Sí. Tenemos Luego, pocos sí, minutos, Judith, 3 minutos. Venga, va. bye. Sigamos. Pues mira, ya para terminar,
hablamos de las diverticulitis, que las diverticulitis de forma clásica donde duele es justo al lado contrario de la apendicitis. No hemos dicho que el apéndice estaba en la fosa ilíaca derecha y estas duelen en la fosa ilíaca izquierda, o sea, bajando del ombligo a mano izquierda. ¿Y qué son las diverticulitis? Las diverticulitis es una inflamación de la cobertura del colon. El colon, para imaginárnoslo, es como una salchicha, como una botifarra, ¿vale? Y luego las paredes a veces hacen como un pequeño hueco, que esto es lo que llamamos un divertículo, que aquí se puede acumular heces a veces, por ejemplo. Luego, si este hueco se hincha, duele. Y es lo que decimos una diverticulitis. Y este es muy típico en el lado izquierdo por la forma que tiene el colon. Suele ser donde hay más y donde se pueden inflamar más. Las diverticulitis en general no son como las apendicitis. Las diverticulitis, si alguien tiene una diverticulitis, tiene dolor en esta zona, suele haber fiebre y se trata con antibióticos, pero en general estas no se operan. Pero la gente que tiene divertículos es un tipo de paciente que ya sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que no debe hacer y también tiene como muy ya en la cabeza cuando tiene que ir al hospital porque posiblemente se le ha infectado el divertículo. Y esto es una enfermedad que es de estas que hasta que uno no la tiene o conoce a alguien, se queda ahí, bueno, que nadie conoce, pero es bastante frecuente. Hay bastante gente que tiene divertículos. Sí, sí. ¿Va acompañado también de diarreas? ¿Cómo? ¿Va acompañado de diarrea la Sí, diverticulitis? Sí. sí, en general es dolor, fiebre y diarreas. Ajá. Y a veces diarreas con un poco de sangre. O Vaya. sea, está como o sea, no es caca y luego sangre, sino que es como todo mezclado. Es bastante característico y llama la atención. Vaya, vaya. Tiene que asustar también, ¿eh? El que evacúes sangre con la caca, bueno, porque ya Sí, piensas lo peor, ¿eh? Ya estás pensando exacto. en males mayores. Sí, Bien, pues tenemos que hacer ese pequeño Kit Kat, Judith, y luego, si te parece, volvemos con mucho más, sobre el dolor sí. abdominal. No sé si te queda mucho más tema, pero yo me gustaría que también entres en el tema de la alimentación, ya que nos has Sí, por invitado. supuesto. Sí, 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 sí. para poder contrastarlo y bueno, y dar ideas, de qué es lo que se puede uno pues cocinar y sin pensar, ay, es que voy a estar una hora cocinando, y esto no puede ser. Hay gente que es muy previsora, Judith, y que cocinan el día antes y luego lo guardan en el frigorífico. Sí, Y bueno, hay que cocinan para 2 o 3 días ya y luego sí, lo congelan, sí, ¿eh? sí. Bien, bien, pues hablaremos de todo eso y mucho más. No os vayáis, quedaros aquí que nosotros volvemos en un momento. Que no os vais a enterar. Venga, hasta ahora. ¿Te incorporas ahora a nuestro programa? Entonces debes saber que estás escuchando Entre Médico y Familias con la doctora Judith Serra. Bien, pues después de este pequeño Kit Kat, nosotros volvemos con Entre Médico y Familias y de la mano de Judith Serra. Así que, Judith, ¿qué tal el café o el té que has Bien, tomado? muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, pues nada, ¿por dónde empezamos? Va, que nos hemos quedado que estábamos con ese tema intestinal, ¿eh? ¿Por dónde nos vamos ahora? ¿Por qué derroteros? Mira, sí, si te parece, hacemos 4 pinceladas de cuándo tenemos que ir al médico y cómo se hace un poco el diagnóstico y luego nos Vale. centramos ya con el tema de la dieta. Dieta, o sea, algo básico de la dieta que parece que es básico, pero que a veces se nos ha olvidado. Vale. Luego, la pregunta que yo creo que es cuando, bueno, que mucha gente se hace cuando tiene dolores de barriga de repeticiones, yo y tengo que ir a un médico, no tengo que ir a un médico, esto es grave, esto no lo es, ¿no? Porque hay gente que por poca cosa va y hay gente que, bueno, que tiene que pasar algo muy importante para ir a un médico. Sí. Pues bien, yo creo que lo más importante
es que si hay un dolor de barriga y una pérdida de peso que no está relacionado con una disminución de la ingesta, este es un claro síntoma de que se tiene que hacer un estudio de esta barriga, ¿vale? Es decir, una cosa es perder peso porque yo hago una dieta o porque yo ya veo que ahora como menos, por lo que decíamos, ¿no? Que con la edad, pues a lo mejor no nos apetece comer tanto y hemos reducido un poquito y con esto hemos perdido algo de peso. Y otra cosa es decir, yo estoy comiendo lo mismo y me estoy adelgazando 1 kilo cada semana o 2 kilos cada mes, que me estoy adelgazando y no sé por qué. Si esto pasa y hay un dolor de barriga, se tiene que ir al médico. Y esto Bien. es importante. A veces hay gente que dice, ostras, pero yo no me peso, ¿no? ¿Cómo puedo saber si pierdo peso si no me peso habitualmente? Por la ropa, sobre todo con los pantalones. Si de pronto tú te estabas poniendo unos pantalones y ves que necesitas ahora pues una talla más pequeña o un cinturón en poco tiempo, ¿eh? En un mes, por ejemplo, yo tenía unos pantalones que me iban bien y ahora me van que me caen. Pues esto ya nos está diciendo que hay una pérdida subjetiva de peso, ¿vale? Y por lo tanto también es un motivo para ir al médico, ¿vale? Una pregunta que creo que está relacionada, que me gustaría que Sí, lo puedas también aclarar. Las mujeres que sufrís la menstruación, no sí. no sé si está bien dicho eso de sufrir la menstruación, pero em, hay personas hay mujeres que confunden ese dolor de la menstruación, porque hay menstruaciones dolorosas, con un dolor abdominal. Es así. ¿Cuándo tiene una mujer que saber o cómo puede descifrar si ese dolor es abdominal o es menstrual? Esa es la pregunta. En general, las mujeres sabemos cuándo el dolor es más de útero, porque es un dolor que es distinto. Aparte que se relaciona con el ciclo, es decir, yo tengo este tipo de dolor justo cuando tengo la menstruación, ¿no? O 2 días antes ya tengo como una molestia y ¡puf! Luego ya tengo la menstruación. Sí que a veces pasa que el dolor de la menstruación cambia. Y esto a veces, si hay un cambio de este dolor de la menstruación y además nos cambia la frecuencia de la menstruación o la cantidad de la menstruación o sí, la frecuencia y la cantidad, ¿no? que perdemos, luego muchas veces ya no consultan por el dolor abdominal, sino porque ha habido un cambio en la regla. Pero en general el tipo de dolor de cuando tenemos una menstruación es mucho más bajo, es un dolor am, por debajo del ombligo, un poquito más abajo, y suele ser un dolor tipo contracción, porque es lo que está haciendo el útero, que el útero es un músculo puro y duro, y es lo que está haciendo es contraerse para sacar el tejido endometrial que ya no es útil, ¿no? Y para hacer el recambio, pero suele ser un dolor distinto. Luego tenemos las endometriosis, que es esta enfermedad del útero también, del tejido endometrial, que a veces la endometriosis sale del útero y migra hacia zona ovárica o hacia zona del recto. Luego aquí es el dolor de la menstruación y el dolor de la endometriosis, que es un dolor ah, muy importante, que además da una afectación a una zona más posterior, ¿no? La zona del culo, para entendernos. Justo donde tenemos el canal anal, pues a veces ahí también hay dolor. Pero también es un dolor cíclico que se relaciona con el ciclo hormonal de la mujer. Sí. Vaya. Interesante, ¿eh? La verdad es que hoy estamos aprendiendo muchísimo, de todo Sí, esto. sí, se han salido Ay, cosas ay. muy chulas. Sí, 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 la Sí. verdad es que sí, ¿eh? Bueno, y como decíamos antes fuera de antena, ¿no? Daría para hablar muchísimo y extensamente, sobre todo lo que estás
contando hoy, Sí, ¿eh? Tema, una pregunta, ya puestos, mm, rapidito, sí, sí, sí. sobre el tema de cómo detectar, bueno, pues cómo diagnosticar, ¿no? Todos estos dolores abdominales, ¿cómo se Sí. hace? ¿Se hace con una pura radiografía o no sé? ¿Cómo es el formato de todo esto? ¿Cómo se averigua? Aparte de Sí, en palpar general. la barriga, ¿eh? Exacto, o sea, la entrevista que tenemos con el paciente, la exploración, como hemos visto, ya nos da mucha información. Y de hecho, gracias a esto, decidimos qué pruebas se deben hacer y cuáles no hace falta en aquel momento. En general, acompañamos siempre este diagnóstico con una analítica de sangre, sobre todo para ver que no haya anemia, que esto nos está diciendo que hay una mala absorción y que por lo tanto el cuerpo le cuesta regenerarse, ¿no? Para decirlo así. También miramos que no haya una inflamación, ¿no? Tenemos unos marcadores en las analíticas que nos dicen si hay una inflamación en nuestro cuerpo y esto también lo miramos. Y también miramos el tema de las proteínas en sangre y la albúmina, que son dos marcadores que nos dicen si hay una desnutrición o una malnutrición, ¿no? Que a todo esto ya nos indica si este intestino está trabajando bien o está trabajando regulín, ¿no? Porque tú puedes tener un dolor de barriga y una analítica fantástica y dices, bueno, hay dolor, hay algo, pero el intestino hace su trabajo mínimo, que es absorber lo que necesita nuestro cuerpo. Pero si ya vemos que estas cosas están alteradas, ya nos dice que el intestino ya no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Luego también recogemos, o sea, miramos en la analítica si hay déficits de hierro, que nos puede indicar que puede haber una pérdida de hierro en formato de sangre, ¿no? A veces hay sangre mezclada que no vemos. ¿Vale? Y este déficit de hierro nos lo puede decir. Y también miramos déficits de vitaminas, sobre todo la vitamina B12 y el ácido fólico, que también nos da información sobre la absorción que está haciendo nuestro intestino de los alimentos. Luego también hacemos una cosa que a la gente no le gusta mucho, que es pedir que nos lleven las heces, las cacas en unos botecitos, porque también miramos cositas. Y miramos varias cositas aquí. ¿Qué miramos con las heces? Miramos que no haya sangre microscópica, miramos que no haya unas proteínas inflamatorias del colon, es decir, estas proteínas saben si hay inflamación. Si no hay inflamación, no salen. Luego, si estas son positivas, tenemos que estudiar el colon por dentro para descartar que no haya ninguna enfermedad inflamatoria intestinal. Que estas, si hay gente que o sufre o conoce a alguien, son las colitis y el Crohn, la enfermedad de Crohn, ¿eh? Estas dos son muy importantes. Y luego también miramos que no haya alguna infección, que no haya alguna bacteria, que no haya algún parásito que nos esté produciendo esta clínica de dolor abdominal. Bien. Y a veces, que esto depende un poquito de lo que nos cuenta el paciente o la paciente, también estudiamos la orina, porque esto no lo hemos dicho, pero hay las famosas piedras del riñón, ¿no? La gente que ha sufrido cólicos del riñón. Y a veces los cólicos del riñón también pueden hacer un dolor abdominal. Y hay gente que tiene como muy claro que es un cólico de riñón, pero a veces hay personas que no hacen un cólico de riñón como tal, sino que es un poco más ambiguo. Y aquí en la orina también nos da información. Y Hay un... cuando tenemos esto, ay, Sí. perdón, dime, No, dime, no, no, Santi. no. Quería preguntarte, ¿hay un caso en concreto que puede doler el pecho y se confunde con dolor abdominal? ¿Puede ser? Bueno, sí, los dolores epigástricos, los dolores de la boca, del estómago, están muy relacionados, o sea, anatómicamente hablando, tenemos el estómago, el diafragma y el corazón. Una cosa que no he dicho, pero bueno, ahora que lo has dicho, creo que está bien decirlo, es que los receptores del dolor, los sensores del dolor que tenemos en la barriga,
no son los mismos que tenemos, por ejemplo, en las extremidades. Es decir, si yo me doy con un martillo en el dedo y cierro los ojos, yo sabré que me he dado el martillazo en este dedo. Pero cuando nos duelen partes de la barriga, los sensores estos no son tan específicos. Es decir, si me duele aquí, puedo sospechar, ¿no? Aquí en la parte alta del estómago que decimos, ¿eh? Yo puedo decir, me duele el estómago, pero se ha visto que a veces no te está doliendo el estómago, sino que te está doliendo el corazón y es un infarto, ¿vale? Ahora no quiero alarmar aquí y que todas las personas que tienen dolor aquí en la boca del estómago tienen un infarto, ¿eh? Ni mucho menos. Pero sí que es verdad que se está viendo que hay, sobre todo en las mujeres, que una de las formas que tienen de expresar un infarto no es tanto un dolor opresivo en el pecho, sino que es más un dolor más opresivo en la boca del estómago. Y luego a veces cuando tenemos personas que nos vienen a urgencias diciendo que tienen un dolor de estómago muy intenso, raro, ¿no? Y que se encuentran como muy mal, una de las cosas que hacemos es estudiar el corazón. No es que se nos haya ido la cabeza, es que tenemos que mirar la barriga, pero también tenemos que mirar que este dolor no sea más del corazón que no del estómago. No sé si he respondido bien la pregunta. Totalmente, yo creo que se entiende perfectamente, ¿eh? Al menos yo lo entiendo bien, ¿eh? Y mira que a mí me Vaya. cuesta, ¿eh? Entenderla. Una cosita, si te parece, porque nos quedan 7 minutos para ser exactos, pasamos un poco al tema de la alimentación. Totalmente. ¿Realmente tú crees que hay gente que está enfermando por su alimentación? Sí, sí, Caramba, categóricamente, te lo digo así de claro. O vaya, sea, vaya. a veces con medicina o con enfermería o con sanidad en general, cuando alguien nos viene con un tema como es el dolor abdominal, nos vamos a lo que te decía, uy, inflamación, malabsorción, colitis, ¿no? Diverticulitis, apendicitis, y nos olvidamos de lo más importante que es pedirles qué comen, cómo comen y qué horarios hacen de comer. Y a veces, muchas veces, si solo preguntamos qué comen, ya dices, bueno, es que ¿cómo no te va a doler la barriga con esta dieta que estás haciendo? Y esto es tan fácil como pedirle al paciente qué comiste ayer, porque ya nos da la información de cuál será su dieta, ¿no? Si él te dice, por ejemplo, mira, pues yo desayuno unas magdalenas con leche con cacao. Y luego ya no como, o sea, hago la comida hasta las 4 de la tarde que me voy a una cadena de alimentación así tipo rápida, una hamburguesa, unas patatas y un tipo de bebida más carbonatada, ¿no? En plan, uy, agua, no, agua para los peces, alguna vez te dicen. Y cenar, bueno, pues cenar a lo mejor una pizza. Claro, si tú me dices que comes esto y que te duele la barriga, es que a mí también me duele la barriga, porque hacer estas digestiones van a ser pesadas como mínimo, ¿no? Claro, lo que es importante, bueno, y a veces también te dicen que comen en el coche, porque no Sí, tienen tiempo, ¿no? Es decir, sí. que ya ni se sientan en una mesa a comer tranquilamente, ¿no? Y claro, es esto, o sea, algo importante es comer un poco de todo, comer sentados en un ambiente tranquilo, comer con tranquilidad, ¿no? No es bueno comer en 5 minutos, ¿no? Comer acompañado también se ha visto que hace que las digestiones y que la alimentación sea más rica, para decirlo así, ¿no? Y esto. Y parece una tontería, Santi? Porque dices, hombre, si cada día yo no bebo agua, sino que bebo alcohol, bebo cosas con gas, pues claro que tendrás la barriga hinchada, ¿no? Pero esta pregunta tan simple muchas veces no la hacemos y vamos a buscar 30.000 cosas y lo más fácil era ajustar hábitos de alimentación. Luego, yo ahora con lo que voy a decir de más la dieta mediterránea, yo quiero que quede muy claro que las dietas en general, las dietas normales y en general, no va de prohibir alimentos, va de comer de todo sin abusar de nada. Y sobre todo,
el tema de la hidratación, lo que va mejor para hidratarse es el agua. No quiere decir esto que si un día te vas a donde sea y te haces una copa de vino, o te vas al cine y pues te haces tu refresco, pues claro que se puede hacer esto. Pero si cada día bebes vino en todas las comidas o cada día bebes un refresco en todas las comidas, pues esto ya no podemos decir que es saludable, ¿vale? Luego, si te parece, para hacerlo fácil, Santi, hablaremos de los grupos alimentarios, de cómo se tendrían más o menos que organizar en una semana. Bien, ¿Sí? sí, Vale. perfecto. Luego, lo que cuesta más son las frutas y las verduras. Teóricamente, con una dieta mediterránea estricta, fruta tendríamos que hacer 3 tipos de fruta al día y verduras hacer 2 veces al día. Luego, lo que se cuenta, por ejemplo, es decir, pues yo como fruta en el desayuno, a media mañana y para la merienda, y luego en mi comida y en mi cena, pues algo de verdura, ¿no? Pues una ensaladita o algo más de verdura como un acompañamiento a la carne o algo que sea, o bueno, este sería o una crema de verduras, ¿no? Cositas así. Pero es verdad que cuando decimos a las personas que todo esto se tendría que hacer en un día, cuesta un poco, porque no estamos acostumbrados. Y hablo desde la dieta mediterránea, ¿eh? Que a lo mejor hay otras dietas que todavía es más difícil, ¿eh? Introducir toda esta cantidad de frutas y verduras. Sí, 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 Pero la verdad bueno, es que sí. Oye, una cosa, experimenta siempre. las frutas, Sí. no sé, hay un rito, un ritual con el tema de la fruta que a mí me tiene un poco absorto, ¿no? Porque, a ver, hay gente que dicen, oye, la persona autóctona de un lugar tiene que comer la fruta de ese lugar y no tiene Ajá. por qué estar comiendo frutas de otro continente, ¿no? Sí. Eh, ¿Es cierto eso? ¿Puede perjudicar la salud el hecho de que, no sé, pues te empieces a alimentar de mangos, por decir algo ahora, ¿no? Mm. Que por cierto, están buenísimos, ¿eh? El mango es muy bueno, a mí me encanta. Sí. ¿Tiene algo que ver alimentarse de mango cuando aquí pues no existe el mango, que hay otro tipo de fruta, ¿no? Y encima por épocas, ¿eh? Porque la fresa, por ejemplo, no, ahora no la vamos a encontrar. Las peras, ahora tampoco las vamos a encontrar. Las manzanas, ahora tampoco las vamos a encontrar. Claro, ¿qué pasa? Lo único que podemos encontrar ahora como algo autóctono es la banana, ¿no? El plátano, más El conocido plátano. el plátano, ¿no? Pero, y la uva ya tampoco, porque ya nos viene de África y nos viene de otros lugares. Cuéntanos un poquito, ¿qué problema tenemos con la fruta que no es correspondiente al tema de, no sé, de Cataluña, de España? A ver, realmente a día de hoy, que la globalización ya hace mucho tiempo, es decir, que estamos muy acostumbrados, yo que sé, a comer un kiwi cuando aquí no es sitio de kiwis, por ejemplo, ¿no? Por Sino ejemplo, sí. que los conseguimos porque los importamos o porque se hacen, bueno, zonas de plantación de kiwis. No, no lo sé esto, pero bueno, que podríamos hacerlo. Ahora, de hecho, se puede hacer lo que queramos, ¿no? Pero ahora mismo no habría tanto problema para esto a nivel de nuestra adaptación, porque llevamos, tú Santi, aunque eres mayor que yo, la globalización contigo ya estaba. Ujú. O sea, ya se hacía mucha importación de muchas cosas. Estamos ya empezando a comer cosas literalmente de todo el mundo. Aquí yo creo que hay más un tema de conciencia de comercio local y de economía local, yo pienso, y también de todo lo que es la contaminación que hacemos con el tema de importar cosas que no son de aquí, que son de muy lejos, ¿no? Y esto ahora no quiero ser una antiglobalización ni nada, ¿eh? Pero es verdad que a veces tenemos mandarinas del pagés de aquí al lado y mandarinas de Italia, y no sé por qué a veces compramos gas de Italia y dices, hombre,
coño, si tengo el payés aquí al lado, cómprale al payés. No, es un poquito más esta mentalidad de decir la globalización está muy bien, pero el producto local, coi, también es importante, ¿no? Bueno, no sé, también se tiene que dar este valor a estas cosas. Ahora mismo, si hablamos de hace 100 o 150 años, todo el tema de la microbiota que tendríamos en aquel momento es mucho más básica y es muy probable que hacer comidas de cosas externas o que no están acostumbradas, a lo mejor las digestiones o la forma de asimilarlas de nuestro cuerpo podrían ser más complicadas. Es decir, si hace 150 años te comieras un mango, a lo mejor terminarías con una diarrea, porque la forma como tiene nuestro cuerpo sería esto que es y a lo mejor no nos sentaría tan bien. Pero también tenemos que pensar que ahora toda la alimentación tiene una regularización de aspectos de calidad que también hacen que todo sea como muy más, como que en todos los sitios ya todo está como muy estabilizado y muy normal. Es decir, que lo que se vende en América y lo que se vende aquí a nivel de la calidad, de lo que se mira de bacterias, de estas cosas, es prácticamente igual en todos los sitios. Bien, pues decirte que yo he estado viviendo 2 años en Paraguay, ¿eh? Y que ¿Y qué tal? muy bien. Sí que es verdad que cuando comencé a comer la fruta de allí, ¡buah!, me entraban unas diarreas espantosas, los primeros días. Pero luego ya poquito a poquito se fue normalizando y bueno, y luego ya como un campeón, ¿eh? O sea que eh, súper adaptado y comiendo pues una fruta que realmente, ya te digo, hay fruta que es excepcional, ¿eh? Nos quedan 2 minutos, Judith. Repasamos rápidamente, si Sí, te parece, el tema para hacer algo más fácil, de lo que recomendamos nosotros en consulta, de que es el método del plato, que no sé si has oído hablar nunca de esto, pero es decir a las personas que se imaginen un plato redondo, y que en este plato tiene que haber unas proporciones de alimentos que ya nos ayudan a conseguir pues lo que necesitamos en toda una semana, ¿vale? ¿Y qué tenemos que poner en este plato? La mitad, frutas y verduras, evidentemente. Luego, en un cuarto del plato, hidratos de carbono. ¿Qué tenemos aquí? Pasta, arroz, quinoa, todo este gran grupo. Pan, el pan es un hidrato de carbono. Las patatas también es un hidrato de carbono. Esto sería un 25% de nuestro plato. Y el otro cuarto de nuestro plato es donde vamos a poner las proteínas: carne, pescado y huevo. Importante con la carne, que a veces nosotros no comemos mucha carne en general, se aconseja máximo 3-4 veces a la semana. Pescado, ponerlo 2-3 veces a la semana, y luego el huevo también 3-4 veces a la semana. Es decir, la idea, yo hablo ahora más de nuestra zona, ¿eh, Santi? Que nosotros comemos mucha carne, es empezar a repartir las carnes y pensar con el pescado y con los huevos. Las legumbres se considera un aporte de proteína también. Luego podríamos hablar de este cuarto de plato, poner carne, legumbres, pescado o huevo. Si hacemos con todas las comidas este método del plato, incluido el desayuno, conseguiremos lo que se recomienda en una dieta mediterránea, todo lo que tenemos que comer en una semana. bueno, pues queda dicho ahí. Y bueno, una cosita, deciros que si queréis comer un buen arroz hervido, por ejemplo, picáis una cebolla, la mitad de una cebolla. Ponéis en una olla pequeñita, ponéis un poco de aceite de oliva, no mucho, muy poquita cosa, una cucharadita de esas de tamaño del café. Le ponéis la cebolla picadita y un ajo picadito, lo sofreís un poquito, solo un poquito, luego le añadís el arroz, el agua, y una ramita de laurel, y tenéis ahí un arroz hervido súper buenísimo, y muy natural, muy sano.
Judith, muchas gracias. Ha sido todo un placer y un honor tenerte otra vez aquí con nosotros. Y nos vemos ya en febrero, ¿eh? Oye, pasa el Sí, tiempo deprisa, ¿eh? y tan, sí, sí. Judy, pues nada, en desearte que tengas un feliz mes y que todo te vaya muy bonito y darte las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Santi. Entre médico y familia. Bien, nosotros nos tenemos que ir. Ha sido un inmenso placer el haber estado hoy aquí, el ser un poco animal de compañía de todos los que nos habéis permitido entrar en vuestros domicilios y dejarnos pues codearnos con vuestras familias. Nos encanta, ¿eh? Nos encanta hacer compañía, nos encanta estar ahí. ¿Quién os ha hablado? Santi Gamisán, CRV Radio Cataluña España, entre médico y familias. Volveremos muy pronto, ¿eh? Con más contenido, pero entre médico y familias, pues ya sabéis, el próximo mes de febrero. Así que os invito a que no marchéis muy lejos, porque esta semana tenemos más contenido y será bonito que estéis aquí con nosotros, ¿eh? Por cierto, tenemos un campeón que va a estar con nosotros muy pronto, que es Iván Mourin, que se puso muy enfermito por esa pasa de esa gripe y que, bueno, pues ya mismo lo tenemos aquí con nosotros, ¿vale? Que seáis felices. Hasta pronto. Chao, chao. Unidos por la salud, sueños compartidos entre médico y familias brillarás. El médico de atención primaria es el primer punto de contacto del paciente con el sistema de salud. Atiende personas de todas las edades y trata una amplia gama de enfermedades y condiciones. Es por eso que en ROV Radio Cataluña España queremos abrir el consultorio de medicina familiar para todos vosotros, y qué mejor que tener con nosotros a toda una profesional de la medicina familiar. La doctora Judith Serra nos acompañará a lo largo de esta temporada para hablarnos de muchos temas relacionados con la salud. Entre médico y familias, un programa donde la doctora Judith Serra preservará tu salud. Entre médico y familias, un programa de ROV Radio Cataluña España.